Antiguo Egipto, la tierra de los faraones, pirámides y misterios enigmáticos. Durante miles de años, esta antigua civilización prosperó a lo largo del río Nilo, dejando atrás un legado perdurable que continúa cautivándonos hasta nuestros días. La historia del Antiguo Egipto se remonta a más de 5000 años, cuando los primeros faraones unieron el Alto y el Bajo Egipto en un solo reino. Estos primeros gobernantes establecieron un gobierno centralizado, construyeron estructuras impresionantes y desarrollaron una cultura única que resistiría la prueba del tiempo. Uno de los factores clave que permitió que el Antiguo Egipto floreciera fue su estrecha relación con el río Nilo. Como el río más largo del mundo, el Nilo proporcionó un suelo fértil para la agricultura y sirvió como una ruta comercial vital, conectando Egipto con las regiones cercanas. Las inundaciones anuales del Nilo, conocidas como la inundación, trajeron agua vivificante y ricos sedimentos a las tierras de cultivo circundantes. Esta abundancia agrícola permitió a los antiguos egipcios sostener una gran población y construir una civilización próspera. La sociedad egipcia antigua se organizó en una estructura jerárquica, con faraones en la parte superior, seguidos por nobles, sacerdotes, escribas y plebeyos. La religión jugó un papel central en sus vidas, y se creía que el faraón era un gobernante divino, que aseguraba el bienestar del reino. Los antiguos egipcios adoraban un panteón de dioses y diosas, como Ra, el dios del sol, Isis, la diosa de la magia y la maternidad, y Osiris, el dios de la otra vida. Construyeron magníficos templos y monumentos en honor a estas deidades, solidificando aún más sus creencias religiosas. Quizás una de las imágenes más duraderas asociadas con el antiguo Egipto son las grandes pirámides de Giza. Estas estructuras monumentales, construidas como tumbas funerarias para los faraones, todavía se mantienen altas y majestuosas en las afueras del moderno Cairo. La Gran Pirámide de Khufu, la más grande de las tres pirámides, fue una vez la estructura artificial más alta del mundo. Su construcción requirió el trabajo de miles de trabajadores durante muchos años, mostrando la destreza arquitectónica y de ingeniería de los antiguos egipcios. Además de las pirámides, el antiguo Egipto dejó una gran cantidad de otras maravillas arquitectónicas impresionantes. Los templos de Karnak y Luxor, el Valle de los Reyes y la Esfinge son solo algunos ejemplos de las estructuras notables que aún cautivan a los visitantes de hoy. Los antiguos egipcios también desarrollaron un sistema de escritura llamado jeroglíficos. Compuesto por intrincados símbolos e imágenes, se utilizaron jeroglíficos para registrar eventos históricos, creencias religiosas y la vida cotidiana. Decodificar este antiguo guión ha proporcionado información invaluable sobre la civilización. El antiguo Egipto también era conocido por sus avances en ciencia y medicina. Los egipcios tenían una comprensión profunda de la anatomía y desarrollaron técnicas para la momificación, un proceso de preservación utilizado para garantizar el viaje a la otra vida. El comercio era otro aspecto vital de la sociedad del antiguo Egipto. Los egipcios comerciaban con las regiones vecinas por productos exóticos como oro, especias y piedras preciosas. Esta red comercial se extendió hasta Nubia en el sur y la costa mediterránea en el norte. A lo largo de los siglos, el antiguo Egipto enfrentó periodos de estabilidad y prosperidad, así como tiempos de lucha y dominación extranjera. Los hicsos, persas, griegos y romanos dejaron su huella en Egipto, cada uno añadiendo capas de influencia a su rica historia. A pesar del ascenso y la caída de diferentes dinastías, el antiguo Egipto logró mantener su identidad cultural distinta. Su arte icónico, arquitectura y sistemas de creencias continúan fascinando a académicos y entusiastas. Las vastas tumbas, los elaborados rituales funerarios y las intrincadas máscaras funerarias son un testimonio de su reverencia por la otra vida. El declive del antiguo Egipto vino con el surgimiento del cristianismo y la conquista islámica en el siglo VII d.C. La civilización una vez poderosa se desvaneció gradualmente en las arenas del tiempo, dejando atrás un legado que aún cautiva nuestra imaginación. La historia del antiguo Egipto es un tapiz de logros humanos, avances tecnológicos y tradiciones místicas. Desde las impresionantes pirámides hasta los complejos rituales de sus prácticas religiosas, esta enigmática civilización continúa dejándonos con más preguntas que respuestas. A medida que exploramos las maravillas de esta extraordinaria civilización, es esencial recordar que cada artefacto, cada monumento y cada jeroglífico cuenta la historia de un pueblo que vivió, amó, y construyó una sociedad que desafió la prueba del tiempo. La historia del antiguo Egipto es un hilo continuo tejido a través de miles de años, con innumerables cuentos esperando ser descubiertos. Desde los poderosos faraones y sus monumentos duraderos hasta la vida cotidiana de los egipcios comunes, esta antigua civilización ha dejado una marca indeleble en nuestra historia colectiva. Uno de los aspectos más fascinantes del antiguo Egipto es su intrincado sistema de creencias, y los rituales que realizaron para honrar a sus dioses. El culto a Osiris, el dios de la otra vida, jugó un papel central en la religión egipcia. La historia de Osiris, su asesinato por su hermano Set, y su resurrección por su hermana esposa Isis cautivó los corazones y las mentes del pueblo egipcio. Los antiguos egipcios creían firmemente en el concepto de Maat, el orden divino que gobernaba el universo. Creían que al mantener a Maat en su vida diaria, mantendrían la armonía y el equilibrio.
Este sistema de creencias influyó en todos los aspectos de su sociedad, desde sus leyes y gobierno hasta sus relaciones personales. El poderoso dios Amón-Ra, la fusión de Amón, el dios de la creación, y Ra, el dios del sol, ocupó un lugar especial en los corazones del pueblo egipcio. Como rey de los dioses, Amón-Ra fue adorado en grandes templos en todo Egipto, sobre todo en Karnak en Tebas. Los antiguos egipcios también veneraban a diosas como Hathor, la diosa del amor y la belleza, y Bastet, la diosa del hogar, la fertilidad y la protección. Estas poderosas deidades femeninas tuvieron una influencia significativa en la vida cotidiana de los egipcios, y su adoración fue acompañada por elaborados festivales y rituales. Los faraones del antiguo Egipto, considerados reyes de Dios, tenían un inmenso poder y autoridad. Su gobierno fue visto como divinamente ordenado, y fueron responsables de mantener Maat, asegurando la prosperidad y el bienestar de su pueblo. Los faraones encargaron grandes monumentos y templos para glorificarse y demostrar su devoción a los dioses. Los templos mortuorios en Tebas, como el templo de Hatshepsut y el Rameseum, sirvieron como majestuosos tributos para honrar a los faraones y sus conexiones divinas. La larga e ilustre historia de Egipto fue testigo del reinado de faraones notables, como Ramsés II, Akenatón, Tutankamón y Cleopatra. Cada uno dejó su huella en las páginas de la historia, dando forma al destino de Egipto y su pueblo. El arte y la artesanía del antiguo Egipto son famosos por su belleza y precisión. Desde intrincadas joyas y delicados amuletos hasta coloridos frescos y estatuas impresionantes, el arte egipcio nos transporta a un mundo de elegancia y grandeza. La tumba de Tutankamón, descubierta por Howard Carter en 1922, proporcionó una visión de la opulencia y el esplendor de los faraones. Los tesoros encontrados dentro de la tumba, incluida la icónica máscara dorada que cubría la cara momificada de Tutankamón, capturaron la imaginación del mundo y solidificaron el encanto del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios desarrollaron técnicas sofisticadas para la momificación, un proceso que creían que preservaría el cuerpo para la otra vida. Los órganos se extrajeron cuidadosamente, y el cuerpo se secó y se envolvió en vendas de lino, asegurando que el difunto estuviera listo para su viaje al siguiente mundo. La creencia en la otra vida estaba profundamente arraigada en la cultura del antiguo Egipto. Tumbas elaboradas, como el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, fueron construidas como lugares de descanso eternos para los faraones y sus seres queridos. Las paredes de estas tumbas estaban adornadas con vívidos murales e inscripciones, conocidos como el Libro de los Muertos, que proporcionó orientación y protección para los difuntos en su viaje por el inframundo. A medida que profundizamos en los misterios del antiguo Egipto, descubrimos los secretos de sus avanzadas maravillas arquitectónicas y de ingeniería. Desde la alineación precisa de las pirámides hasta la construcción de templos masivos, los antiguos egipcios mostraron su dominio de las técnicas de construcción. Las estructuras parecidas a Stonehenge, conocidas como obeliscos, que se alzan sobre templos y plazas, sirvieron como símbolos arquitectónicos de poder y espiritualidad. Estos pilares monolíticos fueron tallados y transportados intrincadamente desde canteras a sus destinos finales con una precisión asombrosa. Los antiguos egipcios también desarrollaron un sistema avanzado de matemáticas y astronomía. Pudieron medir con precisión el tiempo, rastrear el movimiento de las estrellas y alinear sus templos con eventos celestiales. La conexión de los antiguos egipcios con lo divino se extendió a su reverencia por la naturaleza y los animales. Ciertos animales, como gatos, cocodrilos y halcones, eran considerados sagrados y adorados como las manifestaciones físicas de los dioses. El río Nilo proporcionó no solo las aguas que dan vida a la agricultura, sino también un hábitat para una amplia gama de vida silvestre. Los antiguos egipcios adoraban al Nilo como un dios, creyendo que sus inundaciones eran una bendición de los propios dioses. La vida a lo largo del Nilo estaba intrincadamente vinculada al ciclo de las estaciones. La inundación del Nilo trajo limo y nutrió los campos, permitiendo a los egipcios cultivar cultivos como trigo, cebada, lino y papiro, que proporcionaban alimentos, ropa y materiales de escritura. El comercio y la diplomacia jugaron un papel crucial en la prosperidad del antiguo Egipto. Los egipcios tenían extensas redes comerciales que llegaban a tierras lejanas, incluyendo Nubia, el Levante, e incluso hasta las antiguas civilizaciones de Mesopotamia. Las riquezas de Egipto atrajeron a los conquistadores de otras tierras, lo que resultó en periodos de dominación extranjera, como el gobierno de los hicsos, persas y griegos. Cada dinastía trajo sus propias influencias culturales, dejando un impacto duradero en el arte, la religión y el idioma de Egipto. Uno de los gobernantes extranjeros más famosos de Egipto fue Alejandro Magno. Su legado sigue vivo en la ciudad que fundó, Alejandría, que se convirtió en un centro de aprendizaje y cultura en el mundo helenístico. La dinastía tolemaica posterior, descendiente de uno de los generales de Alejandro, fue testigo del reinado de la famosa Cleopatra VII. Su vida glamorosa y su trágica desaparición la han convertido en un símbolo perdurable de encanto e intriga antiguos. Con el surgimiento del Imperio Romano en el año 30 AC, Egipto se convirtió en una provincia de Roma. Los romanos abrazaron a las deidades egipcias, incorporándolas a su panteón. Sin embargo, la cultura y las tradiciones distintas de los antiguos egipcios se desvanecieron gradualmente con el tiempo bajo el dominio romano. El legado del antiguo Egipto todavía se puede sentir hoy en los campos de la arquitectura, el arte, el lenguaje e incluso la medicina.
Desde las icónicas esfinges que bordean las calles de las principales ciudades hasta los diseños de tatuajes inspirados en jeroglíficos que adornan la piel de los entusiastas modernos, el encanto del pasado antiguo de Egipto continúa cautivando e inspirando. A medida que continuamos nuestra exploración de esta extraordinaria civilización, solo podemos arañar la superficie de sus misterios. Los antiguos egipcios dejaron atrás una gran cantidad de conocimiento y sabiduría, esperando ser desentrañados por las generaciones futuras. La historia del antiguo Egipto es como un tapiz intrincadamente tejido, donde cada hilo representa una parte de su historia. Es una historia que trasciende el tiempo, cerrando la brecha entre el mundo antiguo y nuestras vidas modernas. Únase a nosotros mientras nos embarcamos en un viaje interminable a través de los anales del tiempo, revelando los secretos y maravillas del antiguo Egipto. Desde las majestuosas pirámides hasta las tumbas sagradas, los ecos de esta poderosa civilización aún reverberan a través de los siglos.